Buenas noches. Bogotá fue escenario hoy de un amotinamiento contra Transmilenio, en donde participaron ciudadanos insatisfechos con el servicio y extremistas que convirtieron la protesta en un virtual asalto contra la estación Biblioteca El Tintal, ubicada en Las Américas con la avenida Ciudad de Cali, Patio Bonito y otras 5 estaciones y 2 portales. Cuando intervino la policía para tratar de restablecer el orden, estalló una virtual miniguerra en la que intervinieron extremistas encapuchados que se infiltraron en la protesta ciudadana y ocasionaron el choque. Los enfrentamientos duraron desde las 8 de la mañana hasta pasado el mediodía. Resultado de esta batalla: 7 policías heridos, 3 civiles heridos, 15 jóvenes detenidos, 60 articulados semidestruidos y caos total del tráfico en el sur de la ciudad. Alejandra Ortiz les presenta ahora varios videos que están circulando esta noche en las redes sociales. Alejandra. Yamid, buenas noches. Estos son algunos de los videos que nos llegaron a nuestra cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia, y también a nuestra página oficial de Facebook, CMI La Noticia, en donde se evidencian los actos de violencia ocurridos hoy en Transmilenio. A continuación les mostraré el video más viral en las redes sociales, en Twitter sobre todo, en donde vemos a un hombre con camiseta de fútbol y con una gorra que con una piedra en la mano destruye fuertemente el panorámico de un articulado, generando pánico entre los pasajeros y las personas que se encontraban cerca. Aquí podemos escuchar los gritos de las personas adentro del articulado. Pues esta jornada de fuertes protestas y bloqueos a Transmilenio deja más de 70 capturados, 20 heridos y daños a los articulados, estaciones y alimentadores luego de los enfrentamientos entre los manifestantes y el SMAT. A ustedes los invitamos a que nos sigan enviando sus videos y fotos con el hashtag CMI La Noticia. Yamid. Al comenzar la noche, el alcalde Enrique Peñalosa hizo una conferencia de prensa en donde denunció qué fue lo que ocurrió. El alcalde Peñalosa. Es vandalismo premeditado, prácticamente terrorismo. Es destruir buses llenos de pasajeros, ciudadanos inermes, niños y, por supuesto, esto afectó la vida de decenas de miles de ciudadanos. Por lo menos 160.000 ciudadanos no pudieron llegar hoy a tiempo a sus trabajos o a sus sitios de estudio, porque esto es matonería organizada, premeditada. Y por supuesto nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para impedir que estos actos cuasi terroristas con fines políticos, como ven con estos afiches, se lleven a cabo. Nosotros tenemos conciencia de que hay problemas en el sistema de transporte de Bogotá. Tuvimos administraciones que despedazaron el sistema y hasta ahora estamos tratando de arreglarlo. Por ejemplo, hubo un bus varado. ¿Por qué tenemos un bus varado? Porque la pasada administración irresponsablemente prorrogó unos contratos de la primera fase que hizo que unos buses que deberían haber salido de circulación operaran con más de 1.200.000 kilómetros recorridos. Es decir, un bus de esos ha recorrido una distancia equivalente a 3 veces la distancia del planeta Tierra a la Luna. Estos contratos no se deberían haber prorrogado y por eso a veces se varan los buses, pero
por supuesto estamos haciendo todo lo que sea a nuestro alcance para mejorar el servicio y lo vamos a mejorar, pero de ninguna manera nada justifica estos actos delincuenciales, organizados, premeditados, vandálicos. Los ciudadanos, todos los ciudadanos, deben analizar si esta es la ciudad que quieren. Si personas como estas que se llaman líderes son los líderes que quieren. Si esta es la vida que queremos. De manera que nosotros, yo quiero agradecerle de manera muy especial a la policía que de manera responsable y siguiendo mis instrucciones desbloqueó las vías y nosotros de ninguna manera vamos a permitir este tipo de actos vandálicos. Es importante recordar también que hay 70 detenidos, hay 48 detenidos que van a ser judicializados por diferentes delitos. Entonces, mi invitación a todos los ciudadanos es a que no le hagamos juego a estos matones con fines políticos que destruyen infraestructura que le pertenece a todos los ciudadanos. Si hay que gastar millones de pesos arreglando las estaciones, son millones de pesos que los ciudadanos pagan en impuestos, que se le quitan al mantenimiento de vías o a la construcción de un colegio. Entonces, invito a los ciudadanos a que no se dejen manipular por estas minorías que tienen unos fines políticos claros y que más bien entre todos saquemos a nuestra ciudad adelante. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para mejorar la movilidad en Bogotá. Pero por supuesto, en un mes esto no es posible. Nosotros recibimos además un presupuesto que está amarrado. Solamente hacia mediados del año, cuando podamos presentar nuestro plan de desarrollo y un proyecto de armonización presupuestal, será posible generar unos recursos adicionales. Pero aún así, con los recursos que tenemos, estamos trabajando duro para mejorar la seguridad de la ciudad, para mejorar el funcionamiento de Transmilenio. Y pueden estar seguros que nosotros vamos a entregarle a los ciudadanos un sistema de transporte mucho mejor. Después de unos breves mensajes comerciales, hablamos con el señor doctor Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno, sobre el balance de este funesto día en la ciudad de Bogotá. Doctor Miguel Uribe, secretario del Gobierno de Bogotá, muy buenas noches. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy en el sur de la ciudad, traumatizada por estas protestas e infiltración de terroristas, como dijo el alcalde? Muy buenas noches, Yamid, para usted y para todos los televidentes. Desafortunadamente, desde los últimos días, una serie de personas, saboteadores profesionales, básicamente han querido obstruir el sistema y la operación de Transmilenio. Afortunadamente, por una buena reacción de la policía y de la gerencia de Transmilenio, se había logrado evitar, pero hoy finalmente logran su cometido y obstaculizan y hacen un gran saboteo a Transmilenio que termina, como usted lo decía, en un día trágico. Desafortunadamente, estas personas atentaron básicamente contra la vida de los usuarios, lanzando ladrillos, piedras, y adicionalmente acabaron con seis estaciones, 60 buses, hubo daños a bienes ajenos, hubo civiles heridos, hubo camarógrafos heridos por los que protestaban, no por los policías, y además hubo policías heridos. Desafortunadamente, consideramos que hay una serie de grupos organizados con una capacidad de reacción y operación que no respondía a un malestar ciudadano. Sin embargo, Yamid, permítame decirle que reconocemos en la administración distrital que hay una molestia y un malestar ciudadano frente al servicio de Transmilenio. Nosotros como usuarios y el alcalde como usuario de Transmilenio reconocemos que las frecuencias, los tiempos, básicamente el hacinamiento en las estaciones y en los buses ha generado y despertado un malestar, pero bajo ninguna circunstancia como colombianos, como ciudadanos que vivimos en esta ciudad, podemos
permitir que este tipo de protestas se den. Estamos seguros que no fueron los usuarios los que cometieron estas actividades ni estas acciones, y los protestantes que decidieron tener acciones violentas y vandálicas son personas que desafortunadamente responden a unos intereses políticos, y vuelvo, repito, coordinados de una manera que no fue espontánea. Desafortunadamente, por ejemplo, en la localidad de Suba hubo un interés de hacer exactamente lo mismo, no lo lograron, y finalmente se concentró en la localidad de Kennedy, como usted bien lo decía. Personas con carteles, con ladrillos y piedras que tenían preparado este tipo de saboteo, pues lograron su cometido, y desafortunadamente pues perjudicaron a más de 160.000 personas que iban a sus trabajos, al estudio, a hacer sus diligencias, que no lo pudieron hacer. Dice usted, doctor Uribe, que esto no fue una protesta ciudadana, sino que era un plan desarrollado, ejecutado por toda la ciudad. Tenemos identificados 2 puntos, la localidad de Suba y Kennedy. Sin duda se concentró en Kennedy, en las 6 estaciones que usted mencionaba, la gran mayoría, pero vuelvo y repito, no nos cabe la menor duda que es un grupo de personas organizadas. Insisto que durante los últimos días habían tratado de hacer este tipo de saboteos, no lo habían logrado. Encontramos videos y fotos que ya hemos puesto en disposición de la policía y de la fiscalía de ciudadanos que llamaban a la desobediencia civil de días antes. Tenemos registro de personas que ya sabían que esto iba a suceder, y desafortunadamente con las acciones de la administración nos dimos cuenta que la capacidad de reacción y de respuesta de estos grupos estaba articulada, y logró precisamente desarticular o agravar la situación en un corredor mucho más largo. Intervenimos lo más rápidamente posible, operamos, y yo resaltaría que Transmilenio desde el primer instante no desatendió a los usuarios. Prestó muy rápidamente, con una gran capacidad de respuesta, un servicio gratuito con el troncal zonal, es decir, los buses azules del SITP, para sacar gratuitamente a los ciudadanos desde el Portal de las Américas hacia La Pradera y las siguientes estaciones. En ese sentido, la administración y la policía respondió, pero como usted lo ha visto, como lo han visto los ciudadanos, es terrible y es lamentable los actos de violencia de estas personas que lanzaban sin ninguna consideración piedras y ladrillos contra buses llenos de mujeres y niños. No podemos tolerarlo, no podemos aceptarlo, y lo más lamentable es que detrás de eso haya un oportunismo político, pero pues todo indica que estos grupos responden a un interés político. Pero a ver, doctor Uribe, francamente, ¿interés político de quién? Francamente, ¿quién está organizando estos actos como los que ocurrieron en Bogotá? ¿Quién o quiénes? Mire, Yamid, con los hechos de hoy podría llegar a ser evidente. No queremos pasar por irresponsables ni ponernos hoy a calificar quiénes fueron los responsables, pero podríamos decir con certeza 2 cosas. La primera es que fue un evento organizado, como le estoy diciendo, la capacidad de reacción y de reorganización de estos grupos estaba planeada. Identificamos que desde hace un tiempo venían trabajando en este tipo de saboteos y no lo habían logrado, y hoy finalmente lo conquistaron pues la acción que pretendían. Y lo segundo es que no en vano en ese lugar lo quisieron hacer. Yo simplemente haría una reflexión. Algunas personas quisieron poner el metro como un pretexto para esa protesta, que es ilógico además. No tenían hoy ningún sentido de que estos ciudadanos a punta de piedra destrozaran Transmilenio porque quieren metro, pero sí resulta interesante que algunos políticos quisieran presentarlo de esa manera, precisamente en un lugar donde eventualmente podría pasar el metro de Bogotá. Entonces no tiene justificación, y aún así, con justificación, este tipo de protestas violentas no podemos tolerarlas. Esta no es la ciudad ni que queremos, ni los líderes que promueven este tipo de acciones son los que deberíamos desear. Hubo esta tarde y esta noche, doctor Miguel, varios trinos del exalcalde Gustavo Petro. ¿Usted los conoció? Sí, a través de los medios de comunicación. Después tuve la oportunidad de leerlos, pero fui por los medios de comunicación que tuve la oportunidad de conocerlos. En esencia, ¿qué dice el exalcalde Petro? Mire, yo frente al alcalde no quisiera polemizar, pero yo sí lamento profundamente que el alcalde, precisamente, que no hizo nada con Transmilenio,
Un alcalde que tuvo 5 gerentes de Transmilenio para 4 años, en una administración en la que no se construyó un solo nuevo kilómetro de Transmilenio, en el que no se mejoraron las estaciones, en el que además prorrogó irresponsablemente la fase 1 y fase 2 para que los buses recorrieran más kilómetros de los que debería recorrer y en ese sentido hoy se varan. Una administración en la que irresponsablemente se tomaron decisiones financieras que tienen casi en quiebra el sistema, pues me parece básicamente absurdo que hoy estén reclamando respuestas que no tuvieron lugar en su administración. Esta administración en 30 días no puede solucionar lo que los últimos 12 años no hicieron, y especialmente en los últimos 4 años. Y en ese sentido, pues somos conscientes de las dificultades de Transmilenio, queremos entrar a resolverlos. Hoy, desde el primer día de enero, hubo medidas de choque, reorganización de rutas, con mayor cobertura, mayores frecuencias, mejoramiento de estaciones, y también debería resaltar, Yamit, que la anterior administración dejó amarrado básicamente el presupuesto, tenemos muchas limitaciones presupuestales y solo a partir de medio año podremos empezar a ejecutar recursos para ampliar troncales y hacer otro tipo de acciones. A ver, doctor Miguel Uribe, francamente, ¿usted ve al exalcalde Petro o a su organización política detrás de lo que hubo hoy en Bogotá? Bueno, yo no quisiera pecar por irresponsable y vuelvo y repito que eso lo tendrán que juzgar los ciudadanos, los medios de comunicación. Creo que si usted lee los trinos, lee no solo los de él, sino de sus seguidores, algunos dan a entender que ya sabían lo que iba a suceder, pero lo más grave es que alentaban a este tipo de protestas. La pregunta es si los bogotanos si queremos seguir viviendo en una ciudad en la que sea permisivo protestar con violencia. Yo estoy seguro que ningún bogotano toleraría que le lanzaran ladrillos o piedras a sus vidrios, que si sus hijos estuvieran montados en esos Transmilenio, nunca protestarían de esa manera contra Transmilenio. Son legítimas las manifestaciones, es más, quienes tengan peticiones puntuales son bienvenidos a hacerlas en Transmilenio, en la Secretaría de Gobierno, el mismo alcalde. Pero lo que no podemos tolerar es que políticos promuevan, incentiven y peor aún, casi que exalten este tipo de protestas reclamando respuestas que ellos no dieron. Pero dice usted, doctor Miguel, políticos. Mi pregunta, ¿qué políticos? Y segundo, ¿qué buscan, según usted? Bueno, mire, desafortunadamente Bogotá está en la lupa para las elecciones del 2018 y los políticos o algunos políticos que están empezando a construir su camino con miras a esas elecciones, empiezan y creen que desprestigiando la actual administración pueden construir su capital político. Desafortunadamente, vuelvo, insisto, la administración pasada nos entregó un sistema Transmilenio que era un emblema nacional en su nivel más bajo de aceptación, en un 14%. Y hoy sale a reclamar respuestas en menos de 30 días, cuando, vuelvo, insisto, tuvieron 5 gerentes, cuando prorrogaron irresponsablemente la fase 1, la fase 2, cuando acabaron con las finanzas. Entonces, pues yo creo, Yamit, que esas reflexiones las tiene que hacer la ciudadanía. No podemos omitir este tipo de reflexiones, y yo insistiría que si así no hubiera sido, pues hubiéramos visto otro comportamiento totalmente diferente. Mire, los usuarios varias veces han protestado frente al mal servicio de Transmilenio y no necesariamente desemboca en este nivel de agresividad. Y segundo, yo quisiera insistir, nosotros reaccionamos en menos de 15 minutos o tal vez un tiempo menor con nuevas rutas, con mayor presencia de funcionarios, y rápidamente la reorganización y la capacidad de acción de los violentos pues demuestra que había un grado de organización previo, había planeación, y yo insisto, ya venían tratando de sabotear el sistema, los tenemos identificados. Quisiera resaltar la labor de la policía, que ha identificado plenamente, con la fiscalía ya vienen trabajando en ese sentido, y esperamos que empecemos a judicializar este tipo de vándalos, porque cuando hay organización pues alguien está detrás, y lamentablemente vemos que quienes están aprovechando este tipo de episodios son unos políticos puntuales que hoy se han hecho públicos. ¿Qué son quiénes, doctor Uribe? Bueno, yo insisto que usted mismo podrá darse cuenta como los ciudadanos, lo dijeron hoy los medios de comunicación. Yo insisto que hay algunos políticos que casi que hubieran... que sabían que iba a suceder sin que hubiera sucedido, y pues eso no deja un muy buen sabor.
Ahora, doctor, bien, dice usted, los tenemos identificados. ¿Identificados a quiénes? Identificadas a las personas que durante esta semana y la anterior semana vinieron tratando de hacer bloqueos en la misma zona. Le cuento que durante estas 2 semanas una serie de personas bloquearon algunas estaciones, trataron de bloquear, eran 5 o 6 personas bloqueando diferentes puntos y gracias a la rápida respuesta de la policía y de Transmilenio logramos evitar mayores bloqueos. Hubo bloqueos que pasaron desapercibidos gracias a la rápida respuesta de la administración, pero sistemáticamente lo hicieron durante todos estos días hasta que hoy lograron su cometido. Vuelvo y les repito que encontramos grabaciones de personas alentando a la desobediencia civil, a las colatones, por ejemplo, y yo creo que esas no son las vías de hecho a las que tenemos que acostumbrarnos. ¿Grabaciones de quiénes? ¿Quién conversa con quién, doctor Rubí? No, son ciudadanos que en diferentes recintos en la localidad de Kennedy, con megáfonos, invitan a la desobediencia civil, a las colatones en Transmilenio, al bloqueo masivo en Transmilenio. En ese orden de ideas, pues, vemos que hay una serie de personas detrás de este tipo de protestas que no desprevenidamente, es decir, yo lo que quisiera decir e insistir, como lo dijo el señor alcalde Enrique Peñalosa, es lo que hoy sucedió no fue una manifestación desprevenida, espontánea, fue planeado, fue orquestado, fue con el propósito pues de generar un malestar y lo más grave, yo insisto, es que son 60 buses, 6 estaciones dañadas, bienes de personas privados dañados que no debían por qué haber tenido ese destino y desafortunadamente pues le van a costar a Bogotá, a los contribuyentes y hoy terminó perdiendo pues los usuarios tiempo y plata por este tipo de disturbios. Ahora, doctor, usted dice que el gobierno actual del doctor Peñalosa y usted reconoce que Transmilenio no está funcionando bien. ¿Hasta dónde los disturbios que hubo hoy en Bogotá son producto del mal funcionamiento de Transmilenio y hasta dónde son producto de actos vandálicos organizados por dirigentes políticos? Bueno, las dos cosas terminaron confluyendo el día de hoy. Inició como una protesta, inició como un acto programado, coordinado en contra de Transmilenio, en contra de la administración, como se lo estoy manifestando por las razones que le he esbozado. Pero sin duda a eso 2 elementos se suman. Uno, el malestar real que hay, es decir, lo reconocemos, insisto, es que nosotros nos ponemos en los zapatos de los ciudadanos, quienes se demoran esperando el Transmilenio, quienes van agobiados por el hacinamiento, por la inseguridad, es decir, por todas esas condiciones que desafortunadamente esta administración en 30 días no puede arreglar, pero insisto también, Yamit, que lo hemos venido arreglando con mayor presencia de policía, con un 27% menos de colados, como lo presentó hoy la gerente de Transmilenio, con una reorganización de frecuencias y rutas, con más rutas en hora valle para hacer esperar menos a las personas, con más rutas los sábados y los domingos para mejorar la calidad del servicio y con mayor presencia en varias zonas de la ciudad con el SITP. Y eso, pues ese malestar se suma, digamos, en la intención de la protesta y legitima, que es lo más grave, la protesta de los vándalos y violentos. Pero lo segundo también es que esas imágenes de gente en la calle, pues era gente que tenía que bajarse de sus buses desafortunadamente porque los vándalos, porque los violentos los hacían bajarse y no tenían otra opción que caminar por los puentes peatonales y por los andenes y obviamente ese nivel de volumen de personas pues obviamente generan un sentimiento adicional en esas imágenes. Pero desafortunadamente, si no hubiera habido este tipo de saboteo premeditado, con violencia y con saboteo, este episodio no se hubiera presentado. Pregunta final, doctor Miguel Uribe. ¿Qué va a hacer usted y qué va a hacer el gobierno de Bogotá para que lo de hoy no se vuelva a repetir? Pues en primer lugar, para que no se repita, necesitamos que las personas no sigan cometiendo este tipo de actividades. Desafortunadamente, Transmilenio es un sistema... ¿Pero cuáles personas? Es decir, no, personas que piensen que a través de la violencia pueden llegar a llamar la atención o a manifestarse políticamente, etc. Doctor Miguel Uribe, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y la pregunta que vamos a formular a nuestros televidentes es esta. ¿Hasta dónde ven ustedes comprometidas las personas de la administración anterior, dirigentes de la administración anterior, miembros del partido que gobernó la administración anterior,
comprometidos con el vandalismo que hubo hoy en Bogotá. ¿Sí los ven ustedes a la administración anterior comprometida con el vandalismo que hay en Bogotá hoy? ¿Hubo sí o no? ¿Cuál es su respuesta, doctor Miguel, a esa pregunta? Paso, Yamid. Me abstengo por responsabilidad. Pero antes dijo usted que sí veía intereses políticos comprometidos en los desórdenes de hoy. Ah, no, de eso estoy totalmente seguro. La pregunta suya es otra, pero estoy totalmente seguro de que hay intereses políticos, de que fue premeditado y orquestado con anterioridad. ¿Y en esos intereses políticos no está comprometida la administración anterior? Yo creo que esa es la respuesta que tienen que responder los televidentes. Esa es nuestra pregunta. Doctor Miguel, muchísimas gracias. Gracias, Yamid. Feliz noche. Gracias igualmente. Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Miren las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.